Sí, mi amor. Me voy así con la tarde todos los días. Vamos a tomar un vinito. A la mierda, bueno, vamos. Un vaso grande. Ay, se ve mi reunión. Un poquitito nomás. A la mierda. Ya el pedo ya déjalo. El que parte bien reparte. Trampa, trampa. Bien. Bueno, de lo que cobré no quedó nada. No se quedó. Me quedaron 5.000 pesos. No tengo. Mañana te compro la papa, la cebolla, qué sé yo. Y el domingo que comemos, sacamos otra tira de asado. El control del televisor. Y ahí aquí, ¿quién está María? Voy a estar hablando con alguna compañerita, pero un compañero también. No va a haber ningún antevoto. Saben que el domingo empiezan a girar por todos lados para votar. ¿Eh? No va a haber ningún antevoto, ¿viste? En todos los lugares donde hay un cartelito te dicen dónde
dónde está, ¿A dónde tenés que volver? pero no averigüe. Bueno, muchos telegramas de resultados, hay un clima que sale de la partida, hay un clima que tiene que ver con la pandemia. Y en esos casos, como bien dicen aquí, tienen que esperar que alguna persona de la fila tome su lugar, ¿no? Es un deber público, pero en algunas provincias lo que van a hacer es convocar a funcionarios judiciales en caso de emergencia, por el no como grave. Exacto. Bueno, Jacob, de verdad que hacemos un programa con base, por favor. ¿Qué hace ahí? A ver, sí, yo creo que vas a pasar a un paso la lengua en el frente de la cara. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es como primero una provocación, ¿no? Pero no se les pone que vos vas a preguntar. O sea que no. O sea, no. No, la verdad que no quiero que la gente vaya a buscar esta posición. La verdad que no. Quiero que tiene que ser la vecina atrás, usted. La mesa va a ver. ¿Qué pasó? No, elementos para. Sí, no, es una mesa muy correcta esta, ¿no? Acaban de votar Miguel y su otra calle. Bueno, muchas gracias. Gladys Bernal, tenés el micrófono prendido. Otra vez se prendió. Hola chicos, ¿cómo están? Hola. Tal, vamos prendiendo las cámaras los que puedan. Hola. Buenas tardes. Bien. Bueno, ¿cómo están?
Bien, todo bien. Veo algunas caras conocidas, los que me dejan ver las caras, ¿no? Bueno, todos los que tengan cámara, si la pueden prender, genial. Así nos vemos, nos conocemos un poco. Genial, gracias. Profe, estoy entrando a casa, pero apenas me acomode la prendo. Bueno, Florencia, gracias. ¿Son poquitos o me parece a mí? 25. Sí, creo que somos este número. Ah, genial, genial. Siempre es el mismo grupo de gente. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Ya tuvieron algunas clases. Conmigo van a tener hoy, el viernes que viene, y después 2 viernes más. Están ahí en el cronograma. Ya les entregaron todas las fechas, ¿no? Sí, eso lo deben tener. Sí, Sí, el tenemos 30. todo. Y la fecha del parcial y eso. El 30 de octubre. Bueno, genial, genial. Para los que no me conocen, de los 25 que están, mi nombre es Ricardo Mendoza. Soy uno de los profesores de esta cátedra. Este es nuestro primer encuentro. Así que bueno, como les decía, van a tener 3 encuentros más conmigo antes del primer parcial y espero que algunos otros después, ¿no? Que continuemos todos juntos en este aprendizaje. Bueno, genial. Profe, si yo prendo la cámara se me tilda el teléfono, no sé qué pasa. Bueno, no te Prometo enojes. arreglarlo. Andrea, ¿vas a volver a enojarte acá también? Si no me da motivos, no. Pero ahí yo no te di ningún motivo y ya te enojas. No, no, le estoy avisando para que sepa nomás, que estoy acá, estoy acá. Bueno, lo que vos quieras está bien. Lo que vos digas está bien. Genial. Bueno, chicos, ya estamos a fin de la semana, deben estar cansados, ¿no? Esta hora es una hora media extraña para tener clases, porque uno ya llega muy agotado. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible para que pasemos un buen rato, el rato que ustedes quieran, juntos y conversando algún tema y de una forma que les resulte de interés, sobre todo eso. Toda la bibliografía y los textos que acompañan están subidos al campus virtual. Cualquier cosa igual ustedes me preguntan, y lo conversamos. Traten de hacer las intervenciones de manera oral en la medida que puedan, no escrita por chat, porque es incómodo, o me resulta a mí medio incómodo ir leyendo y conversando a la vez. Así que cualquiera que tenga una inquietud, cualquiera que sea, me lo dice oralmente, ¿sí? Bueno, ustedes que están acá, ahora sí. Entiendo que todos eligieron esta asignatura, criminología, porque están interesados en el derecho penal. Es así, ¿no? En realidad, profe, hay algunos Hola. del plan nuevo que es Sí, obligatoria si bien estoy interesada en el derecho penal, es obligatoria la materia. Era bueno, optativa en el plan viejo. está bien, Sofía, pero no me arruines el fin de semana. No seas tan realista en la vida.
el idealismo, la fantasía, también es parte de la realidad y tiene que serlo, porque la vida y la realidad es tan difícil y tan dura que necesitamos de la fantasía, la metafísica, la novela, el idealismo, para poder sobrevivir a una vida tan dura. Entonces vos me tirás la realidad así encima y me decís, no, a ninguno le gusta esto, están todos por obligación, y yo me pongo mal y me da ganas de tomar el té que está tomando Agostina. ¿Estás tomando té? ¿O café? Estoy merendando. ¿Pero qué es Pasa que café? tenemos clase en la facultad y No, no pero yo puedo. no te estoy haciendo una crítica de que estés merendando, ¿eh? Te estoy No, no, yo preguntando, sé, yo sé. ¿qué es café o té? No, es café con leche. ¿Café con leche? Hmm. Qué rico. Vos sabés que yo me quería hacer uno antes de venir acá y no tuve tiempo. Anda a Y hacerlo. no, ahora ya no, porque no los quería hacer esperar más, pero... Y lo único que me quedó fue el agua, que estoy tomando agua. Cuando te vi tomar café, me imaginé yo que era un café, te envidié, por Te eso tenté. claro, me tenté con el café, sí, sí. Sí, sí, vos siempre, digamos, merendás con café con leche. Sí, casi siempre. Ah, Sí. es muy nuestro el café con leche, nos criaron a café con leche, ¿no? Es muy nuestro el café con leche, merendar con el café con leche. Hay gente que no puede tomar otra cosa que no sea eso, ¿no? Pero bueno, está bueno, está bueno. ¿Y con qué te lo hiciste? ¿Con tostadas? No, estoy comiendo un budín. Un Así que puedo budín, mostrar. bueno. Qué bueno, qué rico. ¿A qué es de limón? No, es de manzana. Ah, de No, manzana. Está sí. bien. Sí, está Está bueno, bien. estoy merendando bien. Qué bueno, qué rico. ¿Alguien más está comiendo o no? No. ¿Alguien No, más? yo hasta recién con el mate. Ah, Romy con el mate. Sí, Mate todo el día. está bueno. El mate es como, sí, es la compañía. Es la compañía ideal del estudiante. Sí, mate, mañana, tarde y noche. Claro, claro. Está bueno. Madrugada. Ujú. El mate está bueno, es una gran compañía. Sí, sí, qué bueno. Bueno, genial, genial. Y ojalá que dentro de poco puedan volver a juntarse a estudiar y todas esas cosas lindas de la facultad, ¿no? Que tiene la facultad. El hacer amigos y estudiar juntos y hacer cagadas juntos y sufrir y pasar los momentos de examen juntos y eso después queda para toda la vida. Es una linda etapa la universidad, muy linda. Yo seguí siendo profesor para quedarme, pero no es lo mismo. Después de mucho tiempo me di cuenta que no era lo mismo. Está bien. Bueno, niñes, un placer estar acá. A mí me encanta esto, me encanta reunirme con ustedes, me encanta conocer gente nueva y gente que con la cual nos unan, a pesar de que Sofía diga lo contrario, nos unan los mismos intereses, ¿no? Todos los que estamos en saber o conociendo o aprendiendo un saber social, nos une, hay algo ahí, hay un lugar común que siempre nos une, ¿no? Que tiene que ver con la otredad, ¿no? El otro, tiene mucho que ver con el otro. Hay, por supuesto, infinidad de formas de ubicar al otro, ¿no? Pero bueno, siempre tenemos ese lugar común que nos lleva o nos pone en este tipo de saberes y nos hace conversar estos temas, estudiarlos y encontrarles la vuelta para poder mejorarlos sobre todo. Así que bueno, genial, yo hago esto porque me gusta, por placer, por mi motividad vital, transita a estos lugares, entonces bueno, para mí conocer gente nueva que se interese por esto, siempre para mí es muy, muy agradable. Así que bueno, bienvenidos y los invito a que conversemos porque no nos queda otra. Yo me quedaría conversando sobre ustedes, sobre sus vidas, les contaría de la mía, pero bueno, no podemos. Tenemos que también hablar de cuestiones, en este caso, criminológicas, ¿no?
Y nuestro primer tema, duro, muy duro, pero bueno, también es muy, muy importante que nosotros lo abordemos, sobre todo en un aprender situado, un aprender en el aquí y el ahora, es el tema de crímenes de Estado, ¿no? Que es un tema que es muy, muy importante en la historia y en la vida de nuestro sitio, de nuestro hábitat, de nuestro lugar de vida, de nuestro desarrollar existencial, que es nuestra Latinoamérica, nuestro lugar, nuestra casa, ¿no? Seguramente en otros lares, en otras ubicaciones, en otros sitios, estos temas les sean ajenos o lejanos, pero a nosotros los crímenes de Estado nos atraviesan de una manera muy, muy profunda. Por eso es muy importante. Vamos a conversar un poquito también de por qué la criminología nunca se ocupó de los crímenes de Estado, ¿no? ¿Por qué, siendo un problema muy nuestro, ¿no? Yo diría más que un problema, una tragedia muy nuestra, la criminología nunca se había ocupado de esto, ¿no? Vamos a conversarlo. Bien. Yo creo que, sobre todo con el profesor Bombini en la primera clase, deben haber visto, o deben haber, mejor dicho, conversado sobre cuestiones epistemológicas de la materia, ¿no? Sobre cuestiones que tienen que ver con el saber criminológico, o qué hacen al saber criminológico. Deben haber hablado de conceptualizaciones de la criminología, cómo nace la criminología, ¿no? Qué origen tiene, un origen bastante espurio por otro lado, pero lo deben haber conversado con él. Antes de empezar a tratar crímenes de Estado en particular, conversar con ustedes y que pensemos un poco esta cuestión de los crímenes de Estado y qué lugar ocupan en una sociedad a través del poder punitivo y del sistema penal, me gustaría detenerme, aunque sea unos minutos, para definir desde dónde vamos a hablar criminológicamente. Me parece muy importante que ustedes tengan claro cuáles son las bases sobre las que vamos a sentar los conocimientos que desarrollemos, los conocimientos criminológicos que desarrollemos en estas clases que vamos a encarar. Ustedes, cuando aborden una cuestión o pretendan abordar una cuestión desde el saber criminológico, tienen que plantearse lo siguiente. Por supuesto, más allá de todas las definiciones o conceptualizaciones que se pretendieron dar, o ustedes escarbaron sobre criminología, o que se pretenden dar sobre la criminología. Cuando uno estudia criminología, primero les digo un secreto. Para mí, la criminología tiene mucho de sociología criminal. Esto no lo digan abiertamente porque se enojan muchos que dicen, ¿no? Que dicen, ¿cómo sociología criminal? La criminología es criminología, ¿no? Bueno, entre nosotros, en el aula, entre nosotros, total, esto no lo escucha nadie, es algo de sociología del crimen tiene esto, ¿no? Bueno, pero ¿qué estudiamos cuando estudiamos criminología? Más allá, les decía, de las conceptualizaciones, ustedes plantéense esto. Cuando ustedes quieren abordar un tema y abordarlo desde una perspectiva criminológica, van a abordar el tema analizando la criminalidad y su control en un marco de normas políticas y sociales. Digamos, eso que yo le estoy transmitiendo
es el marco dentro del cual van a poner todo lo que quieran poner para estudiar, instituciones, personas, lugares, acontecimientos. Para poder construir saber criminológico de todo eso, lo tienen que hacer teniendo en cuenta estos parámetros de abordaje, ¿no? La criminalidad, su control y un conjunto de normas políticos y sociales. ¿Por qué digo esto? Porque el saber criminológico se va a ocupar en un tiempo y en un espacio, de qué es definido como criminal, cómo se controla esa criminalidad definida y cuáles son las normas políticos y sociales que definen y regulan ese binomio entre criminalidad y su control. Por ejemplo, vamos a estudiar la criminalidad, vamos a suponer, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, por poner un tiempo al azar. Entonces, tenemos en ese entonces que constituía un delito, si bien en términos contravencionales, pero un delito al fin, que la mujer pueda ir desnuda a la playa. Por el contrario, la mujer debía ir tapada desde el cuello hasta los pies a la playa. No se concebía en el marco de esas normas políticas y sociales de la época que la mujer pueda ir, por ejemplo, ahora como ahora en traje de baño o en bikini o desnuda, simplemente desnuda a la playa, disfrutar de la playa, del sol, del mar, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Qué hubiera pasado si eso sucedía? Hubiera intervenido el poder punitivo, hubiera actuado el poder de policía local, hubiera aprendido en términos de aquella época, arrestado a la mujer, iniciársele un proceso contravencional por haber cometido un acto ilícito. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos un criminal, que es la mujer, que comete un acto ilícito, una manera de controlar ese acto ilícito, ¿no? Como yo se lo señalé, en un marco de normas políticas y sociales. ¿Se entiende entonces qué es algo, cuál es la mirada criminológica de algo? ¿Se entienden qué es la criminología en definitiva? ¿Está claro? Bueno, entonces chicos, no se dejen abrumar por conceptualizaciones. Cuando ustedes quieren abordar algo desde lo criminológico, es este marco que le tienen que dar. Bueno, yo quiero estudiar cómo funcionaba el sistema penal o el poder punitivo en determinada época. Vamos a pensar, ¿quién era el criminal en esa época? ¿Quién controlaba al criminal en esa época? ¿Y qué normas jurídicas, políticas, mejor dicho, políticas, antes que jurídicas, políticas y sociales, regían en esa época? Y ahí voy a poder estudiar desde un punto de vista criminológico esa determinada situación. ¿Se entiende? Tal mirada la podemos trasladar con toda claridad a la actualidad. Yo quiero estudiar ahora, en mi contemporaneidad, quién es definido como criminal, quién controla la criminalidad y bajo qué normas políticas y sociales. ¿Bien? Yo les traigo este ejemplo, como muchos ejemplos, nos va a servir de ejemplo esto para lo que veamos hoy de la criminalidad de Estado, para que se den cuenta que antes del criminal,
antes del crimen, hay una definición de eso. Porque a ninguno de ustedes que estamos compartiendo este aula, se les puede ocurrir o cruzar por un segundo por la cabeza que una mujer desnuda en la playa sea una criminal. ¿Entienden esto? Porque ustedes pueden estar en desacuerdo ético, ¿no? Y pueden decir que esa mujer está vulnerando reglas morales, porque no coinciden ustedes con la manera de ver el mundo de esa persona. Pero bajo ningún punto de vista podemos decir que esa mujer estaba cometiendo un delito. O sí, o podemos. Pareciera ser que no. No podríamos sostener. Sin embargo, sí lo era. Sí lo era. Porque había normas políticas y sociales que la definían de esa forma. ¿Se entiende esto? Entonces, previo al delito, previo a la constitución de criminal, hay una definición de quién va a ser, qué va a ser delito y quién va a ser criminal. Entonces, si hay una definición, hay alguien que tiene el poder de definir. Entonces, estudiar criminología es descubrir quién tiene el poder de definir, quién es definido como criminal y cuáles son las normas políticas y sociales que llevan a esa definición y a ese ejercicio de poder. ¿Vamos? ¿Vamos bien? Bien, me alegro. ¿Algún comentario en relación a esto? Bueno, vamos a encarar entonces, chicos, el tema de la criminalidad de Estado bajo este prisma, bajo esta óptica que yo le acabo de señalar. Bien, cuando hablamos de crímenes de Estado, también vamos a buscar quién es definido como criminal, quién define al criminal, quién tiene el poder de definir esa criminalidad y bajo qué normas políticas y sociales se actuó. Bueno, ¿cuáles son las características, mejor dicho, los presupuestos de análisis para poder encarar el estudio de los crímenes de Estado? Primero, para que ustedes se puedan ubicar más o menos de lo que estamos hablando, cuando hablamos de crímenes de Estado, piensen, a mí me gusta que ustedes se puedan representar lo que van a ver, lo que vamos a conversar. Piensen, por ejemplo, en el genocidio armenio de principios del siglo XX, piensen en el genocidio judío de la Segunda Guerra Mundial, piensen en el genocidio latinoamericano, de la década del 70, de la década del 80, piensen en ese tipo de genocidios, piensen en el genocidio norteamericano del sudeste asiático, las invasiones a los países de esa región, ¿no? Que son matanzas indiscriminadas de un número o un sinnúmero de personas, o mejor dicho, un número indeterminado de personas que son muertas por cuestiones políticas, sociales, étnicas, religiosas, cuestiones que tienen que ver con derechos personalísimos, como que tenga que ver con la manera de pensar, la manera de ser, una distinta forma de concebir el mundo, de concebir la vida y llevar adelante la existencia, ¿no? Se mata porque es judío, se mata porque es armenio, en manos de los turcos, se mata porque es disidente político en Latinoamérica, se mata porque es indio, se mata, a propósito no digo pueblo originario, digo indio, se mata porque es indio, se mata porque es gaucho,
se mata porque es anarquista, se mata porque es inmigrante, se mata porque es subversivo, se mata porque es joven pobre de barrio marginal. Todas características que hacen a la constitución de la persona y de su personalidad y su manera de ver el mundo. ¿Está bien? En fin. Por eso, represéntense esos acontecimientos históricos para hablar de crímenes de Estado. Bueno. ¿Qué pasó con la criminalidad de Estado? Los crímenes de Estado, los genocidios, como algunos lo llaman también, o en algún aspecto genocidios, fueron ignorados, fueron directamente ignorados por el saber criminológico. Nunca se abordó, nunca se estudió como una problemática. Estaban ahí y de eso no se hablaba. También fue ignorado y no abordado por las distintas agencias sociales o las distintas agencias que intervienen socialmente. Los medios de comunicación no hablaban del tema, en las escuelas no se hablaba del tema, y las distintas instituciones no abordaban la temática, ¿no? Yo no sé ustedes, pero creo que a muchos, no sé si a todos, pero a muchos de ustedes, estoy seguro que no le hablaron, por ejemplo, del genocidio latinoamericano en términos de crímenes de Estado, ¿no? Recién cuando se impuso la ley de obligatoriedad del 24 de marzo de 1976 para conmemorar el golpe de Estado, recién ahí se resultó como obligatorio hablar digamos, de los crímenes de Estado para en las escuelas, pero hasta ahí nunca había, no era abordado, era como ignorado, como tapado, ¿no? Esta cuestión. Yo siempre, cuando hablo de esto, me acuerdo de un ejemplo. Una vez yo estaba con un amigo, por supuesto no voy a nombrar, en una fiesta, y que había venido de Europa, y me agarra del hombro y me dice, Cayo, a mí me dicen Cayo, ¿no? Cayo, me dice, había estado en Alemania, y me dice, me agarra del hombro y me dice, Cayo, vos tenés que ir a ver, porque había ido a visitar no sé si Auschwitz o algún centro algún campo de concentración, no me acuerdo cuál, digamos, en Alemania, había ido a los campos de concentración, y me agarra del hombro y me dice, Cayo, vos tenés que ir a ver eso. Claro, él sabía de mi interés sobre esta temática y el derecho penal, etcétera, etcétera. Dice, vos tendrías que ir a ver eso, vos no sabés lo que es. Y yo le digo, sí, está bien, pero yo acá en Mar del Plata tengo un centro clandestino de detención, tengo un campo de concentración, no necesito irme a Auschwitz en Alemania para ver uno. Yo me voy a la ESMA en Buenos Aires y ahí funcionaba un campo de concentración, porque ahí se torturaba, se violaba a las mujeres, se apropiaba de los menores, y se mataba, ¿no? Se mataba a la gente. O sea, no necesito irme a Alemania para verlo. ¿Qué pasa? Para esa persona que me estaba haciendo ese comentario, no tenía la representación de que en la República Argentina existieron campos de concentración como en Alemania. Y que se mataba masivamente y hubo entierros masivos de personas, o sea, NNs, tumbas de NNs arrojados a pozos, ¿no? O gente arrojada al mar mediante viajes en avión y eran arrojadas al Río de la Plata, tiradas semi-dormidas desde los aviones, etc. O sea, es una realidad que es bien nuestra, ¿no? Pero por eso siempre se ignoró, nunca se abordó este tema, y nosotros crecimos sin tener una conciencia plena de lo que nos había sucedido por esa época. Bueno, de eso se trata, o eso al menos nosotros desde esta cátedra queremos abordar como una problemática también criminológica, para saber cómo se constituye un crimen de Estado, quiénes son criminales en ese caso, quiénes son señalados
como criminales y quiénes son los verdaderos criminales, quiénes son las verdaderas víctimas y quiénes son los verdaderos victimarios. Bueno. ¿Hasta acá bien, chicos? ¿Vamos bien? Bueno, me Sí, alegro. perfecto. Bueno, me alegro mucho. Bueno, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad para que exista un crimen de Estado? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad? Esas condiciones de posibilidad van a ver que se replican, mejor dicho, son una constante en la existencia de crímenes de genocidio. Digo esto, si tomamos el genocidio de las mujeres en la Edad Media, ¿no? Por ejemplo, la Casa de Brujas, no sé si ustedes deben haber escuchado y deben haber estudiado sobre la Casa de Brujas, ¿no? La persecución de la mujer, ¿no? Y el genocidio de la mujer. O tomamos un crimen de Estado de la actualidad, ¿no? Por ejemplo, no sé, la invasión a Irak o a Afganistán por parte de Estados Unidos, por poner algo, van a ver que hay presupuestos de construcción muy, muy similares, que se repiten. Por eso nosotros hablamos de cuáles son las condiciones de posibilidad para que existan crímenes de Estado. Bueno, ¿cuál es la primera condición que vamos a detectar en un crimen de Estado? La primera es la construcción de una racionalidad. Lo primero que se va a construir es una racionalidad. Un discurso justificante. Por ejemplo, el judío es el causante de todos los males que tuvo Alemania durante y con posterioridad a la Primera Guerra Mundial. Culpa de los judíos, Alemania es lo que es. Los judíos están comiendo desde adentro nuestra nación. Se están apropiando de sus riquezas y pactan con el enemigo. Quieren quedarse con nuestra nación, atentan contra ella. Tenemos que pararlos, porque si no los paramos, ellos nos van a destruir. Entonces, en esas ideas hay una construcción de una racionalidad, una construcción de una forma de ver el mundo y de ver la realidad, ¿no? Por ejemplo, la mujer es débil porque nace de la costilla curva del hombre, fémina, falta de fe. Y como es débil, va a ser cooptada por el demonio. Satanás se apropia de su subjetividad y la convierte en un soldado. Tenemos que detectar cuáles son esas mujeres que están cooptadas por el demonio mediante la indagación, mediante la investigación, detectar esa situación y salvarla del demonio. La tenemos que salvar. Entonces necesitamos liberarla de los pecados. Entonces le vamos a prender fuego en una hoguera para que el fuego elimine sus pecados. Eso es una racionalidad, es una justificación, es una manera de analizar la realidad. El disidente político en Latinoamérica, aquel que piensa distinto al poder establecido, es el enemigo de la sociedad. Es el enemigo de las tradiciones de nuestra nación, el enemigo de las tradiciones de nuestra región. Culpa de ellos, y solo por ellos, estamos viviendo lo que estamos viviendo. Están atentando contra nuestras principales
pilares de nuestra sociedad: propiedad, familia y tradición. Debemos terminar con ellos, porque son ellos o somos nosotros, son ellos o son nuestros valores. Ellos traen a imponernos el mal, traen la vagancia, traen la destrucción, en fin, representan el mal, traen un modelo que no se corresponde con nuestra historia y nuestras tradiciones. Entonces tenemos que vencerlos. Nuestra tradición cristiana, nuestra tradición de la familia, nuestra tradición de la propiedad, nuestra cultura, que es esa nuestra cultura, no otra, entonces debemos vencerlos. Esto es la construcción de una justificación, de una racionalidad que se impone y genera las condiciones de posibilidad para comenzar a cometer un crimen de Estado. Si el enemigo es tan fuerte, es tan maligno y tan violento y tan peligroso, las limitaciones que la ley nos impone terminan siendo una traba, porque al enemigo ni justicia, ¿no? El enemigo al enemigo es necesario vencer y destruir, porque si no, él lo que quiere es destruirnos también. Entonces el Estado de Derecho tiene que ceder. No pueden existir garantías constitucionales porque serían una limitación. Yo puedo torturar a una mujer para obtener de ella la confesión de estar trabajando para el demonio. Cientos de miles de mujeres fueron torturadas para extraer la confesión de que confiesen que están poseídas por el demonio. Hay muchas películas que quieren ver. Ahora en Netflix hace poco se estrenó una serie que se llama... ay, se me fue el nombre. Si alguno la vio, la recuerda. Bueno, ya me voy a acordar. Sobre el tema de la Inquisición y la Casa de Brujas, ¿no? Pero bueno, yo no puedo tener reglas, yo no puedo estar dentro de un Estado de Derecho porque el enemigo es tan fuerte que se terminan convirtiendo en una traba. Bien, entonces, la potencia del enemigo me permite a mí correr las reglas del juego, salirme del Estado de Derecho, pero para protegernos de este enemigo tan violento, tan cruel, ¿no?, que yo señalé o que yo construí en una racionalidad. Entonces, chicos, como condiciones de posibilidad, vamos a tener, para poder contextualizar un crimen de Estado, es la construcción de una justificación, de una racionalidad, pónganla en el tiempo que quieran, bajo las reglas que les dije al principio de la clase, la construcción de una racionalidad, la quebrantación del Estado democrático de derecho, porque termina siendo una limitación intolerable, tiene que ceder el Estado democrático de derecho para poder vencer al enemigo, ¿no?, y que esos crímenes se cometan mediante la utilización del aparato estatal. Por eso se llama crímenes de Estado. ¿Quiénes cometen en definitiva estos crímenes de Estado? Aquellas personas que tienen el poder estatal, que usurpan el poder estatal o que actúan en nombre del poder estatal. Por ejemplo, para que ustedes puedan representarte esta última idea, puede ser aquellas organizaciones que se conocen con el nombre de parapoliciales. Deben haber escuchado esta idea o esta organización parapolicial, ¿no?, como fue
para tomar un ejemplo, la AAA en la República Argentina, ¿no? La Asociación Antisubversiva Argentina, ¿no? Organizaciones parapoliciales que funcionan en el oscurantismo, ¿no? Funcionan a las sombras del poder, ¿no? Y que actúan en función de sus intereses. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Vamos bien entonces con la Sí, idea sí. de... Bueno, me alegro. Una cuestión más que hace al crimen de Estado. La sistematización, que esto es un dato que tampoco o no se señala diferencialmente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el crimen de Estado también va a actuar como política de Estado, ¿no? Va a actuar como política de Estado. Va a haber, en definitiva, a ver cómo le puedo explicar, una planificación del crimen de Estado. No va a ser algo orquestado, llevado adelante de manera disruptiva, de manera espontánea, sino más bien se va a cometer, o atrás del crimen de Estado siempre va a haber una planificación, ¿no? Por ejemplo, en la República Argentina, como en Latinoamérica, se planificaron centros clandestinos de detención a lo largo y a lo ancho de todo el país. Entonces, ya se sabía que aquellos disidentes políticos que iban a ser atrapados por quienes habían usurpado el poder estatal, iban a ser llevados a los centros clandestinos de detención. ¿Para qué? Para la obtención de información. ¿Por qué? Porque se había planificado que este genocidio se iba a llevar adelante mediante la obtención de información. Una de las metodologías que tuvo el gobierno militar, para tomar uno de los gobiernos militares que tuvimos en nuestra república, del 76 al 83, digamos la última dictadura militar, era la obtención de información. Lo que el eje central como metodología de intervención era la obtención de información. O sea, nosotros nos vamos a meter infiltrados dentro de las organizaciones sociales y vamos a detener personas para extraer la información mediante la tortura. Esa era la idea. Obtener información mediante la tortura. Para ello, para la obtención de información mediante la tortura, vamos a construir centros clandestinos de detención, lugares de detención que no conozca nadie, por eso clandestinos. Los vamos a llevar ahí, por ejemplo, en Mar del Plata, existió el Faro, que hoy persiste como sitio de memoria, fue uno de los centros clandestinos de detención de nuestra ciudad, fue el único que quedó en pie, digamos, que quedó está como en esa época, como si en esa época existió la base naval de Mar del Plata también como centro clandestino de detención. Después existió el GADA 601, donde está una sede del ejército. Está también lo que se conoce como la cueva, en lo que es ahora el aeropuerto de Mar del Plata. Son todos lugares, y hay otros más en Mar del Plata que se señalaron como centros clandestinos de detención. Lugares donde iban a parar detenidos, personas que eran detenidos clandestinamente, para torturarlos, para obtener la información. Después, si nos queda tiempo, si quieren, hablamos de dónde surge el método de la tortura
y si quieren hablamos también, como crímenes de Estado, si nos queda tiempo, del concepto de la desaparición de personas, ¿no? Que es un concepto que fue novedoso en nuestro país, ¿no? Con la dictadura o la última dictadura militar. Pero bien, entonces, a esto me refiero cuando el crimen de Estado tiene como nota característica también la sistematización. Me refiero a una programación, a una política determinada, con objetivos determinados y con una planificación metodológica, como puede ser lo que yo les acabo de explicar en relación a la última dictadura militar, ¿no? Había una planificación. Profe, Sí, Florencia. esta construcción de de la razonabilidad o de lo que ellos marcaban como delitos también tiene que ver con que haya sido una dictadura cívico-militar, ¿no? Porque la sociedad estaba convencida de que esto era así y que había que destruir, digamos, o aniquilar o desaparecer o torturar a aquellos que se los denominaba subversivos, ¿no? Mirá, el hecho de que vos traés de definir a la dictadura militar argentina como una dictadura cívico-militar, algunos también lo definen como una dictadura cívico-eclesiástica militar. Eclesiástica, sí. Con esa definición se quiere poner el eje en la participación civil del golpe de Estado como una participación sin la cual el golpe de Estado no se hubiera podido llevar adelante. Eso Claro. es lo que vos muy bien señalás, Florencia. ¿Qué quiere decir esto? Profe, Sí, ya, Gonzalo, termino la idea de Florencia y te escucho, ¿sí? dale, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que quieren significar, Florencia? Que sin la participación y planificación también de determinadas agencias sociales, como puede ser las agencias industriales, algunas agencias sindicales, las agencias políticas, porque muchos partidos políticos apoyaron el golpe de Estado, muchos partidos políticos, y otras instituciones también, otras instituciones, sin esa participación el golpe de Estado no hubiera podido llevarse adelante, ¿sí? Digamos, lo que vos estás trayendo, Florencia, es un ejemplo de planificación o de sistematización o programación de un crimen de Estado, que es un buen ejemplo para tomar como nota característica del crimen de Estado esta idea de política, ¿no? Política y Estado. Sí, Gonzalo, discúlpame. Sí, perdón, surge porque sí esto, la cuestión de esa sistematización, o tiene algún fundamento en algo. Sí, está buena tu pregunta, Gonzalo, porque va digamos, a mover un poco el hueso, a ver de dónde surge esto. Mira, a mí me da la sensación que la organización surge de la praxis. No sé si se puede hablar o decir que las planificaciones son comunes digamos, son iguales en todos los crímenes de Estado. Lo que es común en todos crímenes de Estado es la organización. Y yo tengo que ver, te digo que surge en la praxis, porque es la manera de poder cumplir los objetivos, ¿no? Por ejemplo, el genocidio judío, Gonzalo. No, pero igual no iba ahí mi pregunta, creo que va más por otro lado. A ver. ¿No tiene un fundamento más en, por ejemplo, las guerrillas que había en Córdoba? Aquellos movimientos como el ERP, Montonero, ¿eso no forma parte de esto? Claro, lo que se construye a partir de la existencia de esos movimientos sociales es un enemigo, que bien con el gobierno, el Estado de Derecho constitucional que regía en ese entonces, correspondía dentro de un Estado democrático de derecho, si había determinados civiles que cometían delitos, encarcelarlos
juzgarlos bajo las normas del Estado Democrático de Derecho en un juicio justo y conforme a la ley, y en su caso condenarlos de acuerdo a lo que la ley establece. Pero yo que te dije al principio, el crimen de Estado necesita justificar para correr las reglas. ¿Viste, Gonzalo, que yo te dije al principio de eso? Entonces, yo tengo que construir no una persona que comete un delito y llevarla a la cárcel. Para poder cometer un crimen de Estado, yo tengo que construir un enemigo que me habilite a mí romper con esas reglas del Estado Democrático de Derecho y decir, el enemigo es tan peligroso que yo lo puedo torturar, lo puedo matar, lo puedo tirar de un avión, me puedo quedar con sus propiedades, con sus hijos, etc. Y también pensar que se está combatiendo lo que se define como crimen mediante el crimen, ¿no? Y el Estado jamás puede, porque es una contradicción en sí misma, que el Estado se convierta en criminal para combatir el crimen, ¿no? O sea que usted está diciendo que o sea que ese combate, ese enemigo fue combatido con crimen a partir de ese crimen cometido de aquellos movimientos, ¿o no? No. Gonzalo, vos podés cometer un delito en la calle, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Y vos vas a ser aprendido por la poder de policía, llevado a un juez, vos vas a tener el derecho a una defensa y por ahí te pueden condenar a una pena de prisión y la vas a tener que cumplir o no, lo que sea, ¿bien? Eso Cualquier está tipo de dentro del delito, juego. bien. Esto está dentro del juego del Estado Democrático de Derecho. Ahora, por eso, porque vos cometas un delito en la calle, no puede venir un policía y pegarte una paliza por el solo hecho de haber cometido un delito, ¿está bien? Porque Totalmente. el Estado está para proteger a los ciudadanos, no para castigarlos. Pero a su vez, estas personas usurparon el poder estatal por la fuerza, no subieron democráticamente. Usurparon el poder, construyeron un enemigo, lo señalaron como tal, tomando como excusa lo que ellos decían que habían cometido delitos, o que estaban cometiendo delitos, y que atentaban contra los valores de nuestras... Y para eso se necesitaba correr el Estado Democrático de Derecho. ¿Entendés? Ahora bien, vos podés estar de acuerdo o no con lo que pasó. Me refiero, vos podés estar de acuerdo con un golpe de Estado diciendo que el enemigo es realmente un enemigo, que la mujer es una bruja, que el judío es el judío es el enemigo de Alemania, que el disidente político es el que arruina el país, ¿no? O podés decir que el gaucho es sucio, mugriento, vive en ranchos y no es civilización, como pretendemos nosotros, la civilización europea, blanca, No, pero cristiana, etc. Cada uno moralmente puede pensar lo que quiera. Lo que no podemos dejar es analizar esto desde su verdadera dimensión. Después cada uno dice, bueno, yo estoy de acuerdo y no me gusta el Estado Democrático de Derecho, quiero vivir con golpes. Bien, perfecto. Un Estado totalitario que mate a quien comete un crimen más allá de lo que la ley establece, porque para mí son los que arruinan la vida. Bueno, está bien, pero la sociedad te va a imponer otras reglas ¿no? Y es donde depende de que cada uno quiera vivir, ¿no? Eso es. Está bueno, Gonzalo, lo que planteás. Yo lo que te invito, y lo hago permanentemente yo a esto también, tratemos por un tiempo, o por lo menos mientras abordemos estos temas, transformar las afirmaciones en preguntas, ¿no? No partir de prejuicios, sino venir escépticos a analizar un tema, ¿no? Y tratarlo de ver en su verdadera dimensión. Y quizás encontremos miradas nuevas que nos puedan un poco hacer crecer, mover, movilizar, no repetir, ¿no? Claro, todo está no, yo lo Sí. que a lo que iba era que por ahí hay que contextualizar, ¿no? Porque por ahí la dictadura militar fue peor el remedio que la enfermedad, porque después económicamente también fueron espantosos. Pero yo siempre tengo el recuerdo de una profesora mía que siempre contaba que cuando ella iba
el año 73, me parece que. Cuando ella cruzaba la Plaza Mitra, Cámara del Plata, siempre tenía miedo de que le explote una bomba. Sí, todos teníamos miedo que nos explote una bomba o teníamos miedo que No, pero por eso, Sí. entonces, entonces decir que por ahí que lo que vos decías, el tema de los crímenes, de que el gobierno debería proteger a aquellas personas que cometían crímenes, también hay que ver qué tipo de crímenes son, ¿no? Aquellos crímenes. A lo que voy es que está bien lo que usted plantea, también hay que contextualizar un poco, ¿no? Pienso yo, por ahí. Por ahí, no sé qué Sí, opina vos usted. abrís la puerta a lo que, vos vas a abrir la puerta a la justificación. Es decir, en algunos No, momentos hay que hacerlo. no, Claro. porque el remedio fue peor que la enfermedad, o sea, los militares terminaron siendo peores que los anteriores, que aquellos movimientos por ahí, pero yo pienso que habría que contextualizar y no teorizar tanto. Digo yo. Está bien, eh, Gonzalo, sí, sí, por supuesto, cada uno puede ver las cosas y de hecho de eso se trata esto, ¿no? Que cada uno vea las cosas como realmente quiera y simplemente esto es un ámbito de discusión, de diálogo y de crecimiento. Digo, Gonzalo, vos tenés por supuesto toda la libertad de analizar las cosas como vos quieras y te parezcan. Estos son ámbitos de crecimiento, ¿no? Esto es lo que tiene las ciencias sociales, ¿no? Que no hay, yo por eso discuto mucho el concepto de ciencia, ¿no? Para mí lo que hacemos nosotros no es ciencia. No quiero entrar en eso porque sería otra discusión, pero porque en esto invita a que yo cada pienso al uno revés. tenga mirada. Claro. Yo pienso que es tan difícil las ciencias sociales que termina siendo más difícil por ahí que lo exacto. Entonces, por eso es una ciencia tan linda, ¿no? Pero sí. Sí, está bien, está bien. Pero bueno, sí, cada uno, digamos, en ese aspecto tiene la manera o la mirada que quiera respecto de lo que sea. O sea, en ese sentido, por suerte, uno tiene la posibilidad de construir su propia mirada del mundo, ¿no? Y de las relaciones. Otra discusión es si la mirada que tenemos es realmente nuestra o también nos imponen la mirada de ver el mundo, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema también. Pero bueno, gracias por las intervenciones, están buenísimas. Avancemos un poquito más, así les dejo algunos conceptos más, más allá del material que ustedes tienen en el campus para leer este tema. Me gustaría que sigamos conversando algunas cosas. Bueno, avancemos. Entonces, entendieron el concepto de racionalidad, ¿no? Independientemente de compartir o no la racionalidad en sí misma, como decía Gonzalo, por ejemplo, el enemigo es realmente un enemigo, entonces hay que hacer eso. Lo cierto es que siempre que hay un crimen de Estado, o sea, algo fuera de la ley, por eso llamamos crimen, llamamos al accionar del Estado crimen cuando está por fuera de los márgenes de la ley, construyen una racionalidad. Eso no hay forma de negarlo, independientemente de que uno comparte esa racionalidad, ¿no? Por ahí uno puede compartir que el judío fue realmente el hacedor del mal alemán, puede decirlo, pero la racionalidad está construida. Uno puede estar de acuerdo con que el indio era realmente el enemigo del crecimiento del progreso americano, ¿no? En términos sarmiantinianos, de Sarmiento. ¿No? Que el indio era el enemigo, el gaucho también, bueno, pero la racionalidad existe como tal. Bueno, esas son entonces cuando ustedes quieren definir si algo es crimen de Estado o no, transiten estos presupuestos, estos que yo les dije hasta ahora. Bueno, pero hay más datos que nos pueden servir para analizar determinadas acciones como crímenes de Estado. Otra de las características es cómo se construye a sí mismo el criminal de Estado. No solo, digamos, veamos el crimen de Estado desde su plano estructural, sino pensémoslo también desde el plano subjetivo o de la construcción personal, ¿no? A ver, chicos, yo veo que están escribiendo en el chat, les pido que hablen directamente, porque si no me pierdo. A partir de mi familia
se la llevaron y no era ninguna guerrillera. Hay que informarse un poco más, dice Marianela. No hay que comparar peras con manzanas. Háblenlo, chicos, así está bueno lo que ponen. Vamos a, bueno, traten de tener intervenciones directas, ¿sí? Perdonen, pero es más fácil, ¿no? Es más fácil que dialoguemos y que podamos enriquecernos entre todos. Bueno, les decía, ¿cómo se ve a sí mismo el criminal de Estado, no? Bueno, el criminal de Estado no solo construye una racionalidad, sino que también construye una personalidad. Y el criminal de Estado siempre se va a ver como un héroe o como un mártir. Piensen en criminales de Estado, ¿no? En personas que cometen delitos mediante la utilización de aparatos de poder. No piensen en el sujeto civil que comete un delito, ¿no? Sino aquel que comete un delito utilizando el Estado para cometerlo, o la estructura estatal, por eso se llama crimen de Estado, ¿no? ¿Qué sé yo? Piensen en Eichmann o en Hitler, ¿no? O en Videla, o tantos criminales de Estado que existieron a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? ¿Cómo se ven a sí mismos? En Bush, por ejemplo, piense yo, se me ocurren como para poner algunos ejemplos, ¿no? Stroessner en Paraguay, doctor, sería también. Ah, bueno, gracias Gladys, gracias Sí, Gladys. yo soy paraguaya, así es que le puedo... Ah, qué bueno, Sí, Gladys, ¿vivís en la Argentina? sí, hace 20 años que vivo acá. Ah, mirá, qué bueno tenerte. Amo los paraguayos y le tenemos tanta deuda con ustedes, tanta deuda. Le debemos Ni hablar, tanto a los doctor. paraguayos. Y independientemente que uno no comparta las posiciones mitristas, históricas mitristas, yo en lo Sí, personal, otros pueden compartirla, nos tenemos que hacer cargo de la guerra del Paraguay, ¿no? La guerra de la total, Triple Alianza, el genocidio paraguayo, el el genocidio, genocidio exactamente. paraguayo. 1 millón de personas matamos en la guerra con Paraguay, nos quedamos con la Yo pienso provincia de que Formosa. lo más doloroso de la guerra fue la muerte de los niños. Eso Ah, fue para lo peor. O sea, lo más feo que tuvo, lo horrible. ujú, Porque, o sea, nos quisieron matar para, como dijo el brasilero, que ya no me acuerdo cómo se llama, era para borrarnos definitivamente, para que sí, no nos reproduzcamos. O sea, ujú, era un odio atroz. ujú. Sí, Gladys, sí. Sí, nosotros le debemos tanto a los paraguayos, tanto, porque vos fijate que además el Paraguay, con Solano López a la cabeza, ese Paraguay del siglo XIX era el camino de la industrialización latinoamericana. Sí, Por sí, eso la sí. guerra de la Triple Alianza, ¿no? Había que Sí, terminar sí, con sí. la autonomía de los estados latinoamericanos y seguir dependiendo de el modelo agroexportador, ¿no? Entonces, Sí, venir a industrializar la región era un golpe muy fuerte para los intereses ingleses en la región. sí, fue Y así. bueno, las alianzas de las oligarquías brasileras, argentinas y uruguayas llevaron a ese genocidio tremendo, ¿no? De 1 millón Sí, de personas. Una guerra absolutamente desigual, ¿no? Te perdí, Gladys. ¿Dónde estás? sí. Ah, Estoy acá. perdón, te perdí. Así que bueno, me alegro mucho tenerte en el aula. Bueno, y lo que le quería decir de Stroessner, por ejemplo, en la época de Stroessner, el enemigo era el comunista, porque Stroessner era el representante de la democracia, nuestro caudillo, bueno, el mejor de todos. O sea, yo llegué a secundaria, o sea, terminando la secundaria de Rusia, sabía que, o sea, en el mapa donde estaba Mirá ubicado, vos, pues nada, mirá, no sabía lo que era el comunismo, lo que es un mirá vos. marxismo, Claro. nada, porque estaba Ujú, todo prohibido. ujú.
Sí, Y sí, sí. los últimos años de Stroessner obviamente ya estaba paranoico, muy perseguido. Sí. O sea, ese momento creo que fue el más feo porque ya mataba porque Sí, sí, sí. pensaba que todo el mundo estaba en su contra. Fue de hecho que por eso vino el golpe. O sea, Claro. Rodríguez era su consuegro, ocupó su lugar, pero, o sea, Ujú. muchas cosas no se saben justamente por eso, porque terminó medio ahí en familia, porque Ujú. asumió Rodríguez, que Ujú. es de la misma línea, entonces son muchas cosas. Lo único que nosotros Claro. supimos de grande así son 600 tumbas NN, o sea, una Claro. fosa común con 600 personas. Sí, Y sí, mucho sí. no se averiguó por eso, justamente porque el que subió fue Rodríguez. Ujú. Sí, 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 fue como una especie de autogolpe o una forma de continuidad, digamos. Exactamente, Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, gracias Gladys por intervenir y por contarnos esta historia tuya y muy interesante también, ¿eh? Bueno, chicos, les decía, para darles algunos conceptos más respecto de cómo detectar, si se quiere, o cómo analizar un crimen de Estado, esta cuestión del autopercibimiento, ¿no? Yo les decía, el criminal de Estado se autopercibe como un héroe, ¿no? Y quien es víctima del criminal de Estado se lo autopercibe, se lo pretende percibir, mejor dicho, como un enemigo, como el demonio. Se invierten los roles en el crimen de Estado. Detecten esta situación también. El judío pasa a ser el enemigo y el criminal de Estado pasa a ser el héroe. Cuando el judío es la víctima y el criminal es quien se llama héroe. ¿Se entiende esto? Soy claro en esto. Hay una característica distinto de los delitos, por decirlo, comunes, ¿no? Civiles. Uno sabe quién daña al otro. Juan dañó a Pedro. Pedro es la víctima y Juan es el victimario. Acá es al revés. El criminal se autopercibe como héroe. Entonces, Hitler era el héroe de la Alemania, del resurgir alemán, ¿sí? Y el judío, que era la víctima de ese crimen, era en definitiva el enemigo o el demonio. Esto es un dato importante que ustedes tengan en cuenta para determinar un crimen de Estado. Entonces, esta consideración de héroe impide poder catalogar o reconocer las atrocidades que cometen como crímenes. Si yo soy un héroe, ¿cómo van a reconocer que tirar a jóvenes desde un avión al Río de la Plata es algo aberrante? Si yo soy un héroe, ¿me explico esto? ¿No? Eso no termina siendo percibido como algo aberrante, termina siendo percibido como algo positivo. Entonces, este es otro dato que a ustedes les van a servir cuando quieran estudiar un acontecimiento, si eso no es un crimen de Estado. Fíjense esto, si las aberraciones que se cometen son definidas como aberraciones o son entendidas como algo bueno. Por ejemplo, salvando las distancias, ¿no? Pero salvando las distancias, el linchamiento de los ladrones en la calle, por ejemplo. Un grupo de civiles linchan a patadas a un pibe que comete un delito en la calle. Está visto por mucha gente como algo positivo, porque ese pibe no nos deja vivir. Nosotros que pagamos los impuestos y somos personas sanas y trabajadoras, tenemos que vivir encerrados culpa de él, tenemos que pagar rejas, tenemos que tener alarma, no podemos salir de noche. Entonces, si vos lo reventás a patadas, está bien. O sea, ¿me entiendes? Es muy burdo, es muy básico el ejemplo que les doy, pero quiero mostrarlo así abiertamente. ¿Entienden esto entonces? ¿Cómo se cruzan los roles, digamos, se desfiguran los roles? Bueno, ¿cómo también se autopercibe el criminal de Estado? Ellos dicen admitir determinados excesos y lo que llaman consecuencias no deseadas. Bush hablaba de daños colaterales, ¿no? Ellos se autoperciben y dicen, sí, es verdad. Si ustedes escuchan uno de los discursos de reportajes que le hicieron a Videla,
uno de los últimos reportajes que le hicieron a Videla, uno de los gestores del último golpe de Estado cívico-militar, él dice eso, sí, se han cometido excesos en esta guerra, lo que él define como una guerra, pero bueno, son excesos, no es el objetivo. Y bueno, en toda guerra hay excesos, ¿no? Se justifican, ellos reconocen la existencia de excesos, pero lo justifican en definitiva. Siempre van a ver que para autocatalogarse héroes, y mejor dicho, mártires sería el que se sacrifica por el otro, ¿no? Van a hacer sobresalir los valores que defienden, o la trascendencia de los valores que defienden. Nosotros defendemos los valores de la familia, la tradición argentina, la propiedad, los valores cristianos, y yo sé que por eso me van a atacar, pero yo soy tan bueno, soy tan mártir, soy tan héroe, que a pesar de que me ataquen yo lo voy a hacer igual, ¿no? Porque yo lo hago por valores superiores, valores más importantes. Eso, por supuesto, a nivel, estamos hablando de discurso, estamos hablando de cómo se autoperciben los criminales de guerra. Los criminales de guerra se perciben como héroes o mártires. Siempre van a hacer el crimen, pero por algo que va por encima de su vida. Sacrifican su vida en pos de esos valores. Después, dentro de esa autopercepción, estaba viendo cómo sintetizar lo que nos queda, porque ya no nos queda mucho tiempo, pero dentro de esa autopercepción, otro dato característico que define a la criminalidad de Estado, tiene que ver con lo que se conoce como técnicas de neutralización. Mejor dicho, o más directamente dicho, chicos, técnicas de impunidad. No solo se perciben como héroes, o se autoperciben como héroes, mártires, sino también que van a construir su propia impunidad. También es un clásico esto de la criminalidad de Estado. ¿Cómo construyen su impunidad? Primero, niegan los hechos. Es mentira que existieron desaparecidos. No existieron los desaparecidos. ¿Ya? Mentira que se apropiaron de los bebés. Eso es un invento de fulano, de mengano, de las madres, de las abuelas, de los tíos, de los políticos, de lo que sea, pero no es verdad. No es verdad que nos quedamos con las propiedades de las personas que eran detenidas o secuestradas, ¿no? Eso es un invento. Es mentira que nos quedamos con las empresas que no operaban en favor nuestro, etcétera, etcétera. Todo eso hay que negar los hechos, niegan los hechos. O la otra cuestión es que sí existieron esos hechos, pero no fueron como dicen. Es mentira que fueron 30.000. Fueron más o menos 8.000, ¿no? No fueron tantos. No fueron 6 millones de judíos. Eso es mentira. Fueron mucho menos que no pasó tanto, pasó poquito, digamos, ¿no? O sea, le quitan cierto grado de transgresión o de mejor dicho, de importancia, por el concepto que me sale hasta ahora, de importancia a lo sucedido, ¿no? Y a su vez, para buscar esa impunidad, dicen que la lesión que tuvieron que cometer fue justificada porque fue en legítima defensa. Entonces, niegan los hechos, los tergiversan o los justifican. Con eso lo que tratan de hacer es construir su propia impunidad. Yo lo tuve que lesionar porque eran agrupaciones políticas violentas. Como señalaba Gonzalo, el ERP o cualquier agrupación, si quieren montoneros, cualquier agrupación política
militar que puedan señalarse, ¿no? Entonces, yo lo hacía, yo lo lesioné, o sea, yo lo desaparecí, lo torturé, o le saqué la propiedad, lo que sea, o lo detuve clandestinamente, quiero decir, fuera de la justicia, no lo puse a disposición de un juez, pero yo lo hice por legítima defensa. Esa es otra manera de construcción de impunidad que tiene el criminal de Estado. ¿Bien? Bueno, para cerrar, chicos, porque nos queda muy poquito tiempo, me gustaría, hay muchas más cosas, pero me alcanza con saber que los presupuestos que yo les traje para que ustedes puedan pensar y podamos pensar en conjunto, les alcance para poder hacer un análisis de una situación y merituarla en función o no de la existencia de un crimen de Estado. Espero que haya sido así, que les alcance, ¿no? Yo no sé si hay alguna duda o alguna disidencia más, si alguien entiende o entendieron lo que estamos hablando. No, creo que fue muy claro, va, por lo menos para mí. Sí, profe, se va entendiendo todo. Bueno, genial, genial. Lo importante es que podamos discutir con libertad y con, digamos, que cada uno pueda opinar y decir lo que quiera. Eso siempre está claro, ¿no? Por supuesto, estamos en un aula universitaria y son temas muy sensibles, eso también, ¿no? Porque justamente por eso estamos acá y no estudiando geometría, ¿no? Hay algo que nos moviliza, como yo decía al principio de la clase. Pero lo importante es que nos respetemos y que cada uno pueda decir lo que quiera. Pero bueno, nos quedan unos pocos minutos y yo quiero conversar algo que trato de conversar con la mayor cantidad de gente que puedo, porque yo no tengo respuesta, ¿no? Yo no tengo respuesta. A ver, yo les voy a dar, les voy a contar una historia mínima, pero quiero que la pensemos juntos, ¿sí? Una persona X se levanta a la mañana en la casa, despierta a sus hijos menores de edad, se despierta su esposa, su señora casado con ella, toman el desayuno en familia, familia tipo, carga a sus hijos en el auto y los lleva de su casa al colegio. Los deja en el colegio, se baja en el colegio, les da un beso a cada uno, les acomoda las mochilas, les dice que los quiere, que los va a venir a buscar, saluda de lejos a la maestra, saluda también a algunos padres que están en la misma situación que él, y se sube al auto y se va. Va derecho de dejar a sus hijos en el colegio, derecho a su lugar de trabajo. Entra, estaciona el auto, entra a su oficina, saluda a sus compañeros de trabajo, se saca el abrigo, lo cuelga en un perchero. Un compañero del trabajo le ofrece un mate, él toma el mate, comparte el mate, charlan conversaciones triviales del partido de ayer, de los goles de Messi, de cómo está Argentina en la tabla y viste no sé, el meme que pasaron ayer en tal lugar, ¿no? Qué sé yo, bueno, conversan de algo trivial y yo, bueno, me voy a trabajar. Entra desde el hall de entrada de su trabajo a su lugar de trabajo en particular, abre la puerta, la cierra, él entra con una valija en la mano que deja arriba de un escritorio y encima de una mesa que está puesta en su lugar de trabajo hay una persona acostada, atada de pies y de manos. Él abre la valija en la mesa que está al lado, conecta el aparato que está dentro de esa valija a un enchufe en la pared y comienza a aplicarle y comienza a imponerle torturas mediante aplicación de corriente eléctrica. Lo hace a nivel de los testículos, lo hace a nivel de las plantas de los pies, lo hace a nivel de las axilas y mientras realiza aplicación de torturas, le pretende extraer información. La obtiene, no la obtiene,
la cuestión que termina con su tarea, vuelve a cerrar su valija, se retira del lugar, saluda a sus compañeros de trabajo, va a buscar a sus hijos al colegio, vuelve a su casa, le da un beso a su mujer y se pone a compartir la tarde en familia. La pregunta que yo siempre me hago y que no sé responder, y les pido a ustedes que reflexionen sobre esto, ¿estamos frente a un enfermo, un psicópata, o estamos frente a una persona normal? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo verían ustedes? ¿Qué lectura harían de una persona que trabaja de eso o que hace eso? ¿Es una persona normal? ¿O es un enfermo? Ustedes dirían, es un enfermo porque tiene capacidad de torturar a alguien, pasarle corriente eléctrica. ¿Qué les parece? Depende de qué posición tome, si el ser humano es malo por naturaleza o si hay algo más allá de su esencia que podemos decir que es fuera de lo común. Sofía, vos decís que podemos decir que el ser humano es eso también. Y yo creo Entonces, que... vos decís que es normal, digamos, no es un psicópata. No, yo no pienso que es normal, ¿eh? Yo considero que es No alguien puede que ser, pues yo no lo tengo es resuelto. una mala realmente. persona. No, yo considero que es una mala persona, pero digo que hay diferentes concepciones del ser humano. O sea, que yo creo que es mala persona, si nos ponemos a ver a lo largo de la historia, diferentes hechos como la Segunda Guerra Mundial, la dictadura de Argentina mismo, uno piensa, bueno, ¿qué es lo que movilizó a esa persona para llevar a hacer eso? O sea, a cometer. Si la persona, el ser humano en general, es así por naturaleza, o sea, hay algo que le despierta esa maldad, o es algo fuera de lo común, y es un enfermo o es un psicópata, como usted dijo. Está en la Claro. psicología del ser humano, o sea, yo pienso que es una mala persona, obviamente, pero hay que reflexionar también en qué consideramos como ser humano. Porque hay cientos de personas que hacen eso, en todo el mundo, por todos lados, ¿no? En ámbitos estructurales, en instituciones, como puede ser, no digo que todos los policías lo sean, pero pueden ser en el ámbito policial, puede ser en el ámbito penitenciario, o puede ser en cualquier ámbito donde se pueda ejercer violencia, suceden este tipo de cosas, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? No lo hacen en pos de una cuestión ideológica, o sí, veremos, pero digo, lo hacen en el marco institucional, es un trabajo, ¿no? Hay una película que está muy buena. A ver, Agostina. Creo que se llama Kolvik, que actúa Darín, que era piloto en la dictadura de estos. Sí. ¿Cómo es, Agostina? Sí. No, él era piloto y Me acuerdo, de los vuelos estos de la muerte que tiraban gente, y como que lo tenían también amenazado para que sí o sí lo haga, como que si no lo tiraban a él, le decían cosas así. Y después muestran cómo después de eso le impactó como en la vida, que queda retraumado después. Sí. Está muy buena. Sí, me haces acordar vos a esa película. Hannah Arendt, una pensadora tremenda, una de las mejores del siglo XX, escribió este libro que se llama Eichmann en Jerusalén, que es una crónica que hace ella del juicio a Eichmann cuando el comando israelí lo secuestra en Argentina y se lo lleva a ser juzgado en Israel y lo condenan a la pena de muerte y efectivamente la cumplen, ¿no? Hannah Arendt en este libro habla de lo que llama ella la banalidad del mal. ¿Y qué dice de Eichmann en poquísimas palabras? Eichmann, que era uno de los principales jerarcas nazis, ella dice, Eichmann no era un psicópata, Eichmann era un burócrata. Era un tipo, es el ejemplo que yo les describí, que es un ejemplo real, por supuesto no voy a dar nombres, nada, pero es un ejemplo real el que yo les puse, pero Hannah Arendt describe a Eichmann, dice, no, Eichmann laburaba, era un burócrata, laburaba para una institución que tenía determinadas reglas, él cumplía esas reglas, iba a su casa, se iba y cumplía, y así declaró Eichmann en el juicio.
Yo cumplía órdenes, yo trabajaba para el Estado alemán, para el Estado nazi alemán, y cumplía las órdenes que me decían. A mí me decían tantas personas en la cámara de gas y yo iba y las ponía, digamos, ¿no? ¿no? Y es una cuestión que genera el estudio del crimen de Estado, que yo sinceramente no lo tengo resuelta. Yo tengo colegas, amigos que conversamos estos temas que sí lo tienen resuelto, ¿no? Muchos más volcados hacia la normalidad que hacia la enfermedad. Como si son personas normales cometiendo ilícitos, ¿viste? Un poco Sofía trajo acá el tema al decir, bueno, hay que ver cómo es el ser humano. Sí, Lucía. O sea, normal, quizás no es nuestra normalidad, pero ellos lo veían normal, o quizás muchas veces hay cosas que, no sé, pasan que, no sé, ahora en la actualidad un apremio, quizás, y esa persona está en servicio y no tiene ninguna locura, no es que vaya a una persona y la encierra, porque sí, no sé, quizás yo lo veo como más normal que con una enfermedad. Porque Buenísimo. quizás esa era su normalidad. Y no entendemos porque quizás no tenemos esa normalidad. No sé si se entiende. Está bueno lo que le decís, Lucía, porque en algún punto vos coincidís con Hannah Arendt, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, la persona está institucionalizada, cumple una función y lo hace. Ahora, ¿es un tema importante? Sí, porque nosotros, ustedes que van a ser, son juristas, estudiantes de derecho, son juristas ustedes, y el día de mañana van a ser operadores del derecho, ustedes van a ser jueces, fiscales, defensores, asesores de legisladores, serán, no sé, trabajarán como abogados, etcétera. Tendrán que descubrir dónde está la banalidad del mal en nuestro sistema penal, que es un poco lo que nos trae Lucía también acá, ¿no? Detectar esa banalidad del mal, porque no veamos la cuestión en la historia o fuera de la historia, que nos sirva para detectar ahora qué es lo que está pasando. ¿El sistema penal es un sistema genocida? ¿Podemos analizar el sistema penal como un sistema genocida? Algunos dicen que sí, que es una muerte por goteo, ¿no? Que se selecciona pibes, que se los lleva a la cárcel y que en la cárcel no sobreviven más de 5 años. La persona que está más de 5 años en la cárcel se muere de cárcel, no se muere en la cárcel, sino se muere por la cárcel. Algunos dicen eso. Entonces, chicos, que estos todos presupuestos les sirvan a ustedes para mirarnos a sí mismos en la actualidad. Digamos, el sistema penal es lo que dice Lucía, ¿no? Actúa con normalidad, es lo que trae Sofía a la discusión, ¿no? Donde dice, bueno, hay que ver qué es el ser humano. Wow, asusta un poco decir, bueno, tengo que ver qué es el ser humano, ¿no? Porque digo, nos pone en un lugar difícil. Bueno, chicos, estamos pasado la hora. Espero que les haya sido, no agradable el tema porque no lo es, pero sí que les haya sido amena la clase, que les haya servido para pensar y para poder plantearse un tema muy, muy importante para la materia, ¿eh? No sé si quieren alguna apreciación más, si no cerramos acá. Gracias, profe. Bueno, gracias a ustedes por participar y nos vemos la próxima clase y que puedan descansar estos 2 días, ¿eh? Ojalá que Gracias, puedan nos vemos. descansar, que puedan Bueno. dormir y desenchufarse. Bueno, que la Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Gracias. Uah, qué fuerte.